Frente a Frente presenta el tema del día. Es el último llamado hecho por la CESAL en donde se convoca a los médicos para dialogar. Las autoridades del Colegio Médico insisten en mantener las asambleas informativas en demanda de varias exigencias, entre ellas pagos atrasados y despidos. La realidad es que el gobierno incumple, no paga, quita nombramientos. Es como que a usted su trabajo lo quitaran de hoy para mañana. Eso es una irresponsabilidad gubernamental. No pagar los interinatos. Los interinatos no deberían de existir, porque si hay personas que fallecen, esa plaza ahí está y deben ser asignadas. Ante esta negativa de sentarse a resolver los problemas, sectores comienzan a cuestionar el radicalismo por parte de las autoridades del Colegio Médico. Lamentamos también que el Colegio Médico tenga una postura tan radical, siendo ellos como galenos conscientes de lo que implica no tener acceso a una atención, a un servicio, pero también lo caro que es esto en caso de que la gente busque el lado privado. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, se defiende y asegura que solo obedece a las exigencias de su gremio y que no se trata de fines políticos. Ya no vamos a buscar esa confrontación de una sola persona con el gobierno, sino que para evitar esos malos entendidos que han habido, que se cree que es una persona la que está interesada por algún interés cualquiera que sea, entonces para evitar eso la Asamblea sabiamente ha decidido de que cada día va a tener un vocero diferente. Mientras estos enfrentamientos continúan, la parte más afectada son los pacientes que expresan su frustración al quedar en medio del conflicto. El destino es mío morir, le dije, solo porque están en asamblea informativa, es el problema de ellos, no es problema del pueblo. Que recuerden que no es problema del pueblo. Vi que aquí hay una un rótulo que no, donde el lunes no hay consulta, ¿va? Entonces la gente viene a consulta y sale enojada, pues, porque hay gente que viene de largo, a nada viene, pues. En tanto, la Secretaría de Salud reitera su llamado al diálogo. Esperamos una respuesta favorable que puedan llegar a una cuestión de coordinación y poder que nuestros médicos ya estén brindando la atención médica, que obviamente el más perjudicado es el pueblo hondureño, el de más bajos recursos económicos. Por su parte, el Colegio Médico de Honduras cita para este miércoles a sus agremiados a asambleas informativas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las asambleas informativas se continuarán desarrollando en los próximos días de manera indefinida. Lamentamos informarle a la población que si busca atención médica en sanatorios públicos y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, no la encontrará. Elías Acosta, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Vamos a ver y vamos a escuchar. Lucecita, Madrid, preparada. Tengo tres opciones de preguntas aquí. La primera. Miren, yo les quiero decir, uno sabe que cuando aborda estos programas, unos quedan satisfechos, otros quedan inconformes. Pero hay que plantearlos sin miedo alguno y sin temor a las repercusiones personales. ¿Cómo justifican ustedes que en defensa de sus derechos laborales se deje sin atención a pacientes que no tienen otra opción en el sistema público? Refiriéndome a todo eso que está pasando con las asambleas informativas, que no es de ahora, ¿verdad? Sí, esto es siempre. En un área bien sensible como es la salud. Pero eso solo es una opción. La otra, ¿dónde trazan la línea entre la protesta legítima y la responsabilidad de no afectar la vida de los pacientes? Están los técnicos en odontología también convocando, los médicos que han convocado también asambleas obligatorias. El que no llegue será sancionado. Y uno no está contra los derechos,
Si hay un gremio que queremos, se los digo con toda sinceridad, porque tenemos buenos amigos, es el gremio de los médicos, enfermeras. Pero igual uno dice, sabiendo que es un problema estructural, que a cada rato lo abordamos aquí en Frente a Frente, es un problema estructural, el de la salud de Honduras. Pero no crean, llega un momento en que uno se hastía al ver esa gente que no es atendida. Seguro social, hospitales públicos. Y tengo una tercera opción. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado en haber llevado este conflicto al punto en que los pacientes terminan pagando las consecuencias? Y esto arrastra, no sé si arrastra al pasado gobierno, o es simplemente responsabilidad de la administración Azura. Entonces, ¿con cuál nos quedamos, Lucecita? ¿Cómo justifican ustedes que en defensa de sus derechos laborales se deje sin atención a pacientes que no tienen otra opción en el sistema público? ¿Dónde trazan la línea entre la protesta legítima y la responsabilidad de no afectar la vida de los pacientes? ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado en haber llevado este conflicto al punto que los pacientes terminan pagando las consecuencias? Hoy aquí, en Frente a Frente, la doctora Johanna Bermúdez es vicepresidenta del Congreso Nacional. ¿Con cuál se quedaría usted? La primera, segunda y tercera. Yo sé que no es nada fácil para los médicos que tienen cargos en la administración pública, porque si hay gremio unido en Honduras es el de los médicos. Es un gremio unido. ¿Con cuál se queda? Es un problema complejo, Renato. No, ya yo sabemos. Yo me quedaría con la primera, le voy a decir. Con la primera se queda la doctora. Sí. ¿Cómo justifican ustedes que en defensa de sus derechos laborales se deje sin atención a pacientes que no tienen otra opción en el sistema público? El doctor Marco Tulio Medina es el coordinador del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y científico hondureño. Coordinador del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y usted con cuál se queda, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos ustedes, queridos colegas, y al público. A mi juicio, la que refleja más es la tercera. Es un problema más que engloba un proceso que no empieza ahorita, sino que el Estado hondureño no ha podido, no este gobierno, estamos hablando de 40, 50 años en el cual no ha podido enfrentar bien el problema. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado en haber llevado este conflicto al punto en que los pacientes terminan pagando las consecuencias? Él se inclina por esa pregunta. A riesgo que me diga el doctor Haroldo López, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, yo no vine aquí a definir qué pregunta va a poner usted, ponga la que quiera. Pero, siendo inclusivo y democrático, ¿qué opción le parece, doctor? Muy buenos días. Buenos días, doctor Haroldo López. A todo el público en general. Creo que de las tres preguntas hay dos que prácticamente se engloban en la misma. La primera y la segunda las llevan en la misma línea. Sí. Así es. Sí. Entonces me inclino por donde se originan los problemas. Los problemas se originan de quién es responsabilidad de la salud. La responsabilidad de la salud es el gobierno, pues, de Honduras. El Estado, perdón. El Estado. Sí. Entonces me inclino por la tercera, obviamente. Yo creo que ahí debemos de ver todo el problema estructural que tenemos, que va más allá de esto que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Y creo que en base a eso deberíamos de discutir y debería ir este foro el día de hoy. Bueno, entonces mire, vamos a hacer algo así. La mayoría ganan. ¿Perdón? Sí, está el viceministro José Miguel Castillo, ¿verdad? Ah, ya lo tenemos. Al viceministro José Miguel Castillo. No sé si escuchó, doctor, las tres opciones de preguntas que tenemos. ¿Por cuál se inclina usted? Muy buenos días, un gusto saludarle. Gracias. Yo me inclinaría más por la tercera. Por la tercera. O sea, queda empatado esto. Yo desempato. No, la tercera. La tercera dijo él. Ah, por la tercera dijo. Ah, bueno. Yo dije la 1, usted dijo la 2 y el otro dijo la 3. Yo hice la 3. Ah, también la 3. Sí, él dijo la 3. 3-1. Sí. Bueno, con todo respeto a Johanna. No, correcto. No, ni modo, pues sí. así es la democracia, ¿verdad? No, está bien, pero ¿saben qué? Vamos a valer la votación.
No, podríamos dejar una y una. Tiene una gran ventaja hoy, Renato, le voy a decir que está con personalidades con alta capacidad de dialogar y con... Sí, no, por lo tanto, eso no me seguro preocupa. que de las tres preguntas podemos sacar acuerdos y consenso, porque al final los cuatro, queremos contribuir con soluciones reales, alcanzables, medibles, realizables, porque no queremos afectar al paciente. Y al final, el paciente es el que se lleva la peor parte, desafortunadamente. No quiero dejar yo una sensación que vengo y pregunto, ¿cuál les parece a ustedes? Voy a decidirme por la pregunta. Que la mayoría gane por una opción y que venga yo y diga, no, las minorías son las que ganan. Eso no es principio democrático. Así que nos quedamos con la última. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado en haber llevado este conflicto al punto en que los pacientes terminan pagando las consecuencias? Señor subsecretario de Salud, tiene la palabra usted. Adelante. De nuevo el doctor José Miguel Castillo. Mucho gusto, buenos días a toda la audiencia. Bien, nosotros como Secretaría de Salud hemos sido claros en el planteamiento. Queremos un planteamiento de ordenamiento y de hacer las cosas bien. Ayer, pues gracias a Dios, iniciamos las primeras mesas técnicas donde estamos revisando caso a caso, y como le hemos exteriorizado al Colegio Médico, estamos a favor de fortalecer el sistema de salud público y de poder garantizar la continuidad y el empleo de los colegas, siempre y cuando se haga mediante orden, se haga mediante los procesos que son correspondientes, y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo ayer mencionaba en otro espacio televisivo que no estamos en un debate, porque es que un debate es cuando no acercamos puntos de convergencia. Cuando el Colegio Médico dice hay que garantizar el fortalecimiento del sector público y nosotros como gobierno o Estado decimos no. Y creo que ese es el tema principal que hay que dejar en claro. No estamos en contra de fortalecer el sector público, no estamos en contra de respetarle los derechos a los colegas. Estamos a favor de un ordenamiento y de no continuar con todas las malas prácticas que se han venido haciendo. Por eso convocamos a las mesas técnicas, por eso vamos a seguir trabajando con las mesas técnicas y vamos a seguir avanzando en ese sentido en el proceso que corresponde, bajo el ordenamiento que es. De los 57 casos que revisamos ayer, ya habían alrededor de 10 casos que ya tenían plazas con el Estado y que se estaban proponiendo para un segundo nombramiento de dedo, dejando todavía colegas que no tienen ninguna opción con el Estado y que incluso pueden tener más antigüedad por contrato. Entonces son los procesos que nosotros estamos guiando y que esperamos seguir teniendo el acompañamiento del Colegio Médico. En ese sentido, Renato, es importante, creo yo, que vuelva a colocar la última pronunciación del Colegio Médico en la convocatoria de asamblea, porque vea que ya todos los requerimientos que el Colegio Médico está haciendo van más allá de CESAL, pasan las fronteras de CESAL, pasan las fronteras de muchas situaciones que no han estado en otras mesas de diálogos anteriores. Entonces es bueno que ponga la convocatoria para que vea los puntos que el Colegio Médico está abordando. Desde nosotros como Secretaría de Salud continuamos haciendo nuestro trabajo, esperamos seguir con las mesas técnicas, resolviendo caso a caso y ordenando la administración que nos corresponde. Esa es nuestra línea de trabajo. Vamos a tratar de semanalmente hacer una mesa técnica con el Colegio Médico del cual salgan resoluciones. No son mesas técnicas de debate, son mesas técnicas de trabajo y de resolución para ir resolviendo cada caso de forma individualizada. Entonces sería bueno que veamos, para que el foro tenga el alcance necesario, veamos los requerimientos que el Colegio Médico publicó para que estemos claros de qué se trata la situación que estamos viviendo. Como reflexión yo sí dejo, Renato, y creo, y lo digo muy respetuosamente, creo que como Estado y como país, creo que ya los años 80 en los que salíamos a hacer todas estas manifestaciones, yo creo que van perdiendo sentido y creo que no van generando soluciones. Creo que el Colegio Médico tiene un departamento legal, creo que hoy cada médico sabe cómo proceder desde el punto de vista legal a manejar sus situaciones. Ayer lo hablábamos con el Colegio Médico, Renato. A nivel de Secretaría de Salud, 259 casos en revisión, que ya los estamos revisando y les vamos a dar respuesta y resolutividad a cada uno de ellos de acuerdo corresponda. Si por 259 casos en particular tenemos todos los hospitales públicos en asambleas informativas, tenemos paradas las cirugías electivas y solo estamos atendiendo emergencia, también creo yo que los colegas deben de sopesar eso. Deben de sopesar eso porque creo que la asamblea informativa es una medida cuando hay cero anuencia a la solución de problemas. O sea, si el planteamiento de nosotros es cerrado,
no les damos respuesta, no estamos atendiendo los casos, pues yo creo que sí, debe ser la última medida que ejerce el gremio, que ejerzan los gremios bajo presión. Pero creo que mientras se va avanzando en los trabajos, creo que ya no son las formas, creo que no son las formas. Y creo que no va a resolver nada. Creo que por 259 casos a nivel de Secretaría de Salud, y soy bien claro, a nivel de Secretaría de Salud, que estemos parando todos los hospitales, yo creo que creo que no es proporcional. Creo que no es proporcional. Lo dejo como reflexión. Nosotros como Secretaría de Salud somos respetuosos del gremio, son parte fundamental del trabajo que se hace en Secretaría de Salud y vamos a mantener una postura de mucho respeto, abiertos al diálogo y respetando los espacios de cada quien. Sí, aquí estoy viendo la convocatoria del Colegio Médico, convocatoria de Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional. Lo tengo en Apple TV, por favor. La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, en el marco de su función gremial y en aplicación a los artículos 3, literal A, 4, literal A, 11, 14, 20, 31, literal A y G de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, artículo 8, numeral 5 de la Ley del Estatuto Médico Empleado y demás aplicables, convoca Asamblea Extraordinaria de carácter informativo a los médicos a nivel nacional en todas sus modalidades de contratación que elaboran en las siguientes instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Trabajo y Seguridad Social, Ministerio Público, Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias, Instituto Nacional Penitenciario, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, médicos residentes, académicos en todas las especialidades. Otras instituciones desconcentradas y descentralizadas en las que laboran médicos para exigir lo siguiente: cese inmediato de despidos, reintegro inmediato de los médicos que han sido despedidos, pago de salarios adeudados, firma inmediata de contratos con gestores, centralización de las redes descentralizadas de salud, cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones que laboren médicos, pago del reajuste salarial del IPC y bienal del año 2026, aprobación del presupuesto general de la República destinando el 12% a salud pública, y 9, cumplimiento inmediato de la moción exhortativa aprobada por el Congreso Nacional el pasado 12 de marzo de 2026 en sus 3 puntos resolutivos en relación a los médicos residentes. Fecha 15 de abril, hora de 8 de la mañana a 7 p.m., lugar de reunión, Centro Comercial Centroamérica. Los médicos que no puedan desplazarse a Tegucigalpa en sus respectivas delegaciones. Se recuerda a todos los médicos convocados que la asistencia es de carácter obligatorio para los fines gremiales establecidos en la ley orgánica y su reglamento. La inasistencia injustificada será sancionada conforme al reglamento de sanciones del Colegio Médico de Honduras. En tal sentido, se les informa, se procederá a levantar lista de asistencia en cada punto de reunión. La firma en dicha lista será el medio de verificación de cumplimiento de la convocatoria y tendrá validez para los efectos gremiales y administrativos. Los servicios de emergencia y áreas críticas deberán quedar cubiertas. Bueno, ¿qué es lo que me quiere decir con este comunicado, doctor Castillo, así brevemente? Fuera de lo que entendemos literalmente. Brevemente que son solicitudes que sobrepasan el tema de la Secretaría de Salud, que sobrepasan el tema de cada una de las instituciones y que van más allá de unas peticiones a nivel nacional de varios requerimientos. Básicamente, cuando usted ve la nota, pues lo que el Colegio Médico quiere es que solventemos lo de 40 años atrás. Y no es que no estemos en esa línea, no es que desconozcamos esas necesidades. Lo que se les ha venido diciendo: señores, vayamos planteando metas de corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en este primer año? ¿Qué vamos a hacer en el segundo año? Miren, hay una realidad y creo que ASJ y otras instituciones de transparencia nacional lo tienen. Los últimos 4 años, Salud acumuló 9.000 millones de lempiras de no ejecución de presupuesto. Y lo hemos venido diciendo en estos foros. Es una mezcla entre más presupuesto y administración. Ahora, usted no puede cambiar 40 años en uno. No lo puede hacer. Es ilógico. Ahora, lo que usted sí puede hacer es una mesa de trabajo técnica donde define una ruta por año, metas de corto plazo e irlas logrando. Ok, hay que resolver 200 plazas que no se nombraron en COVID, veamos esas 200 plazas, veamos caso a caso, resolvámoslas. Salimos de ese problema, sigamos con el siguiente. Pero no podemos pretender que en un año vamos a solucionar problemas de 40 hacia atrás y sobre todo entrar de un solo con asambleas informativas donde estamos castigando a la población.
O sea, y yo vuelvo y repito, Renato, soy respetuoso de los derechos. Es un tema de reflexión. Y yo creo que es un tema de reflexión y de sentido común también. No puede resolver usted 40 años en un año o en 6 meses. Entonces yo creo que si realmente el interés genuino es de mejorar el sistema sanitario, establezcamos un plan de trabajo y vayamos cumpliendo las metas de corto plazo. Pero no venir de un solo, resuelvan en 6 meses lo de 40 años y si no lo resuelven en la fecha que decimos, tenemos asambleas informativas todo el año. Yo creo que no es coherente. Lo dejo como reflexión. No, y me parece que es una reflexión oportuna. Me parece que es una reflexión oportuna la que hace el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo. Doctor Haroldo López, a lo dicho por el doctor Castillo, ¿cuál es su valoración? Bueno, muchas gracias. Creo que esto no es nuevo, lo que acaba de mostrar el doctor Castillo. De hecho, fue firmado durante la Semana Santa, el miércoles santo, el acta de compromiso. Y está el primer punto, si lo recordamos, que es el reconocimiento de la responsabilidad de la Secretaría de Salud como la, valga la redundancia, la responsable de la salud del pueblo hondureño, ¿verdad? Eso quedó claro y ahí está dentro de los puntos que se discutieron el día de hoy. También estamos claros y dentro de este engranaje de salud estamos también, tenemos claridad meridiana que no solo es el médico que trabaja dentro de la CESAL, el médico que trabaja dentro del Seguro Social, el médico que trabaja en organizaciones descentralizadas, los cuales tiene condiciones paupérrimas de salario, de condiciones, etcétera, etcétera. Todo eso está plasmado en ese documento. En ese documento no se ha establecido temporalidad, si lo ve, doctor. Nunca le establecimos la temporalidad, tampoco estamos nosotros desconociendo que hay situaciones que deben de mejorarse con el tiempo y que es imposible que las mejoremos de inmediato, ¿verdad? Entonces, este problema no se hubiera llevado tan al alza, a esta etapa tan crítica, sino si se hubiera analizado mejor lo primero que se hizo, los despidos que hicieron al inicio sin haberse analizado la necesidad de este personal en los diferentes sitios, donde hay varios especialistas, y especialistas como cirujanos oncólogos. Estamos con un decreto de emergencia donde estamos priorizando la mora quirúrgica y se despiden cirujanos. Todavía no entiendo yo la congruencia de lo que estamos haciendo o de lo que se pretende hacer. Entonces, en ningún momento estamos nosotros arguyendo que es el cumplimiento del 100% de estas situaciones. En esa mesa de trabajo que tuvimos, en esa reunión, el doctor Castillo ha sido muy coherente, siempre hemos platicado, y sí me agrada platicar con él. Creo que podemos establecer un diálogo sincero, pero tampoco arguir que estos a pie juntillas que debe cumplirse el 100%. Si usted se acuerda, algunos de ellos tienen una temporalidad a los 6 meses, que eran los organismos descentralizados, que fue hacer la firma dentro de los 6 meses. De ahí entonces que deberíamos ya desglosarlo punto por punto para tener más claro este panorama. Doctor, pero yo creo que vale la pena y siéntalo así con todo respeto, siempre lo he respetado como he respetado a todos los médicos. Pero es que ya el gremio está actuando como actúan los del transporte pesado, como actúa una colonia, como actúa cualquier sector de la sociedad. No me cumple el gobierno, hay que tomarnos la CA5. No, hay que impedir el paso al aeropuerto de Palmerola. No, hay que tomarnos esta carretera. No les importa productos perecederos, no les importa gente que venga enferma. Yo siento bien fácil generar caos, no de ahora, de siempre. Y entonces sé que es una de las profesiones más difíciles y humanas, casi 8 años quemándose las pestañas. Pero eso de decir, convocamos asambleas informativas y solo quedan operando ahí las emergencias. Y esa gente que viene de todos lados del país a una consulta, que tenía consultas para hoy, que se tiene que posponer a saber hasta para cuándo, 3, 4 meses. Ese es un puntito que yo con todo el respeto se los demando a los médicos. ¿Por qué tanta facilidad para interrumpir un servicio que es clave para un pueblo enfermo? Me encanta cómo planteó la pregunta, licenciado Renato. ¿Por qué tanta... la palabra... ¿Con qué facilidad dije yo? No, usted dijo facilidad. Bueno, ¿con qué facilidad el gobierno provoca esta crisis? Si nos hacen falta médicos, ¿cómo se ponen a despedir médicos que están brindando un servicio de salud? Si nos hace falta que nuestros pacientes tengan citas de manera oportuna, que las citas van para 8 meses, no porque no se quiera dar consulta, sino porque no hay médicos que las den. Entonces, Dios santo, veamos las cosas como son. Si lo que necesita es emplear más médicos para que el sistema camine, y no solo médicos, es infraestructura, equipo, formación, son varias cosas. Pero es fácil decir la punta del iceberg y este es el culpable, este es el responsable, este es el que está causando la crisis. No vamos al origen de la crisis,
nos vamos entonces o desconocemos que el hecho que no se siga empleando estos médicos va a repercutir en que no se atiendan más pacientes. No dejamos de ver eso. O sea, no es posible que seamos tan miopes que no podamos ver eso. Y ahí sí yo voy a pediría entonces que analicemos las cosas verdaderamente como Pero son. resolvemos el problema con asambleas informativas. Claro, es que no debió haberse originado el problema. Este problema de la ausencia de médicos suficientes en el sistema sanitario, ¿es de ahora o ha sido de siempre? En el gobierno pasado lo intentaron resolver con contrataciones a última hora, o es de ahora esto que nos hagan falta médicos en los hospitales. Ya les dije, con quien menos quiero yo tener problemas es con el gremio médico, pero hay que plantear las cosas también, hay que darle otra arista a esto. Así es. Por favor, doctora. Renato, primero, pueblo hondureño, gracias por este espacio. No se ha despedido a nadie. Hay que tener muy claros los conceptos, Renato. No se ha despedido a nadie. Lo que sucede es que en el sector salud tenemos 3 modalidades de contrataciones: plazas permanentes, interinato y por contratos. En diciembre hay un grupo de contratos que clausura, que termina. Y en enero el gobierno saliente se dedicó a contratar en forma arbitraria más de 1000 personas, 1000 médicos, con interinatos, con contratos y muchos de ellos sin estructura. Si usted se fija, a todo el sector público se retrasó un poco el tema del salario, porque primero era gestión administrativa nueva, pero una vez que las autoridades llegaron, continuaron trabajando porque la ley de presupuesto dice que al no haber un presupuesto aprobado se continúa con el que ya está, ¿ok? ¿Qué sucede con el sector salud? Los que se nombraron, los que se contrataron entre el 5 de enero y el 26 de enero, se contrataron sin una estructura presupuestaria. Ese es el conflicto que tenemos en este momento y ese fue el origen, el punto en común en la mesa de diálogo. ¿Cuáles fueron los acuerdos inicialmente? ¿Saben qué? Son 400, ustedes dicen que son 400, ya identificamos 200 y algo que se contrataron, como que le diga, Renato, lo voy a contratar a usted. No tenemos la certificación que efectivamente es médico, no tenemos el contrato, no tenemos si efectivamente es médico general, médico especialista, no tenemos claro dónde está el personal. Entonces, el primer producto de la primera mesa de diálogo fue, vamos a sentarnos, el colegio médico y el gremio, y revisemos caso a caso. Entonces, ¿qué sucede en ese interín? Se van de nuevo a asamblea con esta información y en la asamblea ya hay otros ingredientes que aumentan los requerimientos a la mesa que inicialmente se instaló. Entonces ya empiezan a decir, bueno, ahora que se sumen los médicos que trabajan en educación, ahora que se sumen los médicos que trabajan en seguridad, ahora que se sumen los médicos que trabajan en tal lado, ahora hay que agregar medicamentos, ahora hay que agregar insumos. Y miren, tenemos claro, y el otro lado ha trabajado en el hospital de tórax, yo trabajo en el Seguro Social, tenemos claro que el tema de salud es un problema crónico y endémico, pero solamente lo vamos a resolver nosotros que conocemos cómo funciona y si estamos interesados en sentarnos en esa mesa y construir ese gran pacto por la salud de Honduras. Yo hablé con el doctor Samuel Santos y es un hombre de diálogo, pero tenemos que tener bien claro que hay cosas que podemos resolver en 24 horas, pero hay cosas que son problemas estructurales que tenemos que ir resolviendo paso a paso. Ayer revisamos el tema del presupuesto, Renato, en el contexto también de la emergencia. Se van a aprobar más o menos 2.500 millones en temas de presupuesto para salud, donde llevan incorporado no solamente la estabilidad de estos compañeros, sino que también presupuesto para concurso, porque si nosotros somos gremialistas, tenemos que tener bien claro que la forma de que un médico especialista, que hacen falta un montón, y un médico general esté en el sistema, tiene que ser vía concurso. Y el Colegio Médico ha sido también vocero de ese tema. Entonces, estamos revisando el tema del presupuesto. ¿Qué es lo que estamos pidiendo al Colegio Médico en este momento? Soy médico, soy gremialista, formé parte de la Junta Directiva en varios momentos y tengo muy claro que se tienen que respetar los derechos tanto del trabajador como también de nuestros pacientes. Ese conflicto lo podemos solucionar si nos sentamos en la mesa. De hecho, ayer ya avanzamos, si cada caso lo respaldamos. Y luego,
hemos planteado nosotros la instalación de una mesa técnica, Renato, donde se sienten en la mesa casi todos los gremios en salud, que no solamente son los médicos, tenemos enfermeras, odontólogos, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales, tenemos más, imagínense que en el sector de salud tenemos 56 sindicatos, entonces necesitamos sentarnos en una mesa de diálogo donde tengamos un representante de cada sector y nos muestren las necesidades y poco a poco vamos resolviendo. Lo cierto es que no se ha despedido absolutamente a nadie, los que tienen interinato se están trabajando la estructura y algo importante, mire, en Honduras, Renato, tenemos .23, o sea, menos de un médico por cada 1000 habitantes, lo que le dice usted, la necesidad urgente de contratar más médicos, pero necesitamos orden, o sea, necesitamos orden. En Honduras tenemos 28 posgrados, necesitamos aumentar el presupuesto para estos posgrados para tener más médicos especialistas, porque Honduras necesita más médicos especialistas. Yo tengo la esperanza y la confianza en nuestros colegas. Insisto, soy gremialista y queremos que todos los colegas que han estado trabajando se les recontrate, pero necesitamos un orden y el Colegio Médico nos tiene que ayudar en ese ordenamiento, identificar quién está contratado, quién está certificado, quién ya está colegiado, quién tiene las plazas debidamente coordenadas. Con el tema de la especialista, Renato, pasó vamos por partes, doctora, vamos por partes. Habrá mucho tiempo todavía para seguir debatiendo esto, pero es la posición. ¿Usted certifica lo que está diciendo aquí la diputada vicepresidenta del Congreso Nacional, señor viceministro? Hace tres meses, Renato, cuando nos reunimos con el Colegio Médico en la Junta Directiva, que los viceministros visitamos el Colegio Médico, les hablamos de los nombramientos irregulares de enero. Y les dijimos, 5 de enero, 26 de enero, repartieron nombramientos irregulares de dedo. No los podemos ratificar bajo nuestra firma porque es un proceso ilegal. Va a haber que revisar caso a caso. Se los dijimos hace más de 4 meses. Cuando hicimos la modificación presupuestaria para pagarle a estos colegas que en efecto se habían presentado a trabajar, es más, cabe mencionar que hubieron muchos que ni se presentaron a trabajar porque ni sabían que les habían hecho un nombramiento permanente. Los que se presentaron a trabajar, se hizo una modificación presupuestaria que no teníamos estructura para pagarles de enero al 27 de marzo. Y les dijimos, de aquí en adelante, revisión caso a caso. Ha sido una comunicación totalmente transparente, nosotros no hemos ido a decirles mentiras. Y ayer que empezamos a revisar los casos, van viendo que hay irregularidades y cosas que no son coherentes. Yo personalmente, Renato, estoy recibiendo médicos del interior que llevan 10 años, no se les nombró en COVID, no se les nombró en estos nombramientos de enero, y yo le voy a dar plaza a un colega que porque de dedo lo nombraron, que tiene 1 año de estar recién graduado, y que lo nombraron de dedo, yo le voy a dar plaza, Renato. Y tengo colegas de 12 años que no tienen plaza. Eso es un discurso coherente. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Estamos defendiendo la cantidad de plazas que se necesitan para el sector salud o estamos defendiendo un caso en particular de una persona? Debemos de ser coherentes. Ayer recibí una colega, Renato, que trabaja en Trojes, tierra adentro, que muchos quizás ni conocen, 12 años en el sistema público, ahí me trajo sus documentos, porque no tiene ningún tipo de apoyo político, nadie le ha dado plaza, y quieren que reconozca un nombramiento del 26 de enero para que un colega recién graduado le den plaza, sin concurso, y que yo venga y lo ratifique. No, hay que revisar caso a caso, Renato, y vamos a ser coherentes en lo que vamos a hacer, y vamos a ser justos. Ese es el tema particular, se llama orden, se llama administración. El doctor Marco Tulio Medina cree que es desproporcionada esta decisión tomada por el Colegio Médico de citar a medio mundo en cualquier rincón del país para una asamblea de casi todo el día en función de estas demandas. ¿Quién va a decir que no necesitamos médicos en el país? Claro que lo necesitamos, claro que lo necesitamos. Respóndame por favor, doctor. Muchas gracias, Renato, y pues un abrazo a cada uno de mis colegas y a la población hondureña. Quisiera yo traer en colación uno de los principios más interesantes en la historia humana. Me refiero a las sabias palabras del rey Salomón, cuando en el libro de Reyes, y particularmente en el capítulo 3, y los versículos 16 al 28, hizo una decisión salomónica en relación a un caso de un niño
que no se sabía quién era la madre. Entonces el rey Salomón, para poder definir cuál era el justo medio, les planteó, bueno, cortemos al niño y lo dividimos, uno en un lado y otro en otro. Creo que en este momento nosotros debemos de entrar en esos conceptos de decisiones salomónicas para poder resolver particularmente un problema que en este caso efectivamente el afectado es el pueblo hondureño. La historia termina, por si usted no la recuerda, en que la verdadera madre dijo, no, ¿cómo voy a permitir que partan por mitad a mi hijo? Y dijo Salomón, esta es la mamá. Así es, esa es la historia bíblica. Correcto, es decir, las decisiones deben de tomarse de una manera sabia, ese es el principio. Yo diría que la sabiduría aplicada a la resolución de los problemas. En este caso, yo quiero plantear lo siguiente. Son 3 o 4 premisas que debemos de tener presentes para tomar una decisión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la cual yo tengo el honor de trabajar desde hace 20 años como coordinador de un centro colaborador de la organización, plantea que deberíamos de tener en Honduras 30 médicos por cada 10,000 habitantes. Sí. Pero la realidad es que solo tenemos 5 médicos para 10,000 habitantes. ¿Qué es lo que implica esto? No estamos cubriendo para nada la situación de salud del país. Ese es el punto número 1. Punto número 2, la inversión del Estado hondureño en los últimos años, 10, 20 años, han dado alrededor del 3% del presupuesto interno bruto, cuando debería de ser al menos el 6%. De tal manera que estamos ante una inversión pobre y a pesar, y yo fui decano de la Facultad de Ciencias Médicas, formamos recursos médicos, existen una cantidad de médicos desempleados. Y el otro elemento, hay una necesidad ingente de la población hondureña de la prestación de servicios. ¿Cuál es la decisión salomónica que deberíamos de tomar? Número 1, si ya se tienen 1,000 médicos que fueron identificados cuando hay una necesidad, yo sugeriría muy respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Estado hondureño tomar esos médicos porque los necesitamos. Mire, Alemania... No, pero él tiene razón. Es que... No, debe de haber, y en eso yo concuerdo, que debe de haber un ordenamiento. Claro. No, eso no vamos a... Tiene que haber requisitos, pero hay una necesidad ingente. Segundo, el segundo elemento es una propuesta. Segundo, nosotros realmente, los hondureños y el Estado hondureño, debe de inyectar recursos económicos al sector salud. Y el tercer elemento, que es crucial, es sentarnos en la mesa a trabajar rápidamente a resolver los problemas. No tirarnos la pelota unos con otros, porque es lo que ha venido ocurriendo desde hace años. Entonces yo le estoy planteando desde la perspectiva de los datos y que deberíamos nosotros los hondureños ser salomónicos, actuar de una manera sabia, porque efectivamente el afectado es el pueblo hondureño. El paciente. Mire, Renato, el modelo de salud de Honduras está enfocado en la enfermedad. O sea, tenemos un modelo de salud que está enfocado en curar la diabetes, en curar la obesidad, en curar el cáncer, en curar la hipertensión arterial. Eso lo lleva a usted a que usted requiere personal altamente especializado. Entonces, hoy tenemos un déficit terrible de médicos especialistas en el país. Cada grupo de médicos especialistas que Honduras produce inmediatamente son contratados. Y hoy tenemos un fenómeno importante. La nueva generación de médicos jóvenes no quieren trabajar con el sector público. ¿Por qué? Por todo el contexto que hay y además con todo ese tema que para que usted lo contrate tiene que ir a pedirle permiso a un político después de que usted se ha hecho médico especialista y sobre todo ante el déficit que hay en este momento en el país. Sí creo yo que necesitamos reformular nuestra política de salud enfocada en atención primaria, volver nuevamente con aliados estratégicos como nuestros alcaldes, las escuelas, padres de familia, la iglesia, donde todos podamos hacer
ese gran pacto por la salud de Honduras, ese diálogo importante donde pongamos el centro a la persona humana, al paciente. Yo no dudo que tenemos que resolver este conflicto y respetamos el derecho a cada médico, a cada enfermera, a cada talento humano que es esencial. Ese talento humano que nos hace falta en esta cadena de atención en salud, el sistema de salud no funciona. Necesitamos la auxiliar de enfermería, los técnicos instrumentistas, los de nutrición, las enfermeras, necesitamos cada eslabón y es vital entonces, Renato, si queremos resolver esta crisis, instalar una mesa de diálogo con actores sinceros donde podamos entender que no es ganando, ni presionando, ni amenazando, sino poniendo en el centro al paciente. Sí, es que los necesitamos a los médicos. Pero yo, con todo el respeto del mundo, porque estimo mucho a Haroldo López, me parece que esa decisión tomada por los médicos para hoy es desproporcional. En las condiciones de este país es desproporcional. Y una decisión de esas no se tomó en ninguno de los años de Xiomara Castro, exageradamente desproporcionada. Este gobierno tiene 2 meses. Yo creo que las mesas técnicas, las mesas de diálogo son las que deben prevalecer ante problemas estructurales de hace décadas. Toda la democracia hondureña la hemos vivido así, con esa pobre infraestructura y precariedad del sistema de salud. Por eso yo coincidía con el subsecretario de Salud. Resolver problemas estructurales de varias décadas en un día es difícil. Es difícil. Vamos a la pausa y enseguida escuchamos al doctor Haroldo López. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, muy buenos días, 7:43. El tráfico vehicular lo conoce en frente a frente. Nos ubicamos específicamente en esta rotonda del Boulevard Juan Pablo II. A esta hora del día el tráfico vehicular está fluido. Si usted se dirige hacia estos sectores de la capital, específicamente hacia la Alameda o el centro de Tegucigalpa, si viene del Boulevard Centroamérica, este es el tráfico vehicular que se va a encontrar a esta hora del día cuando son las 7:43. El tráfico vehicular desde el Boulevard Juan Pablo II. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias por sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Alan Alvarenga opina, nacionalistas, liberales y libres, que son los que han ostentado el poder en el pasado y la actualidad, tienen moribundo al sistema de salud. Todos van a robar y siempre se golpean el pecho diciendo que en su gobierno mejoran lo del gobierno anterior, pero no hacen nada. Carlos Araque escribe completa, con la salud no se improvisa y son las sensaciones que nos deja la poca gestión y decisiones que están tomando. El personal médico debe estar alejado y no ser objeto de intereses partidarios. En este nivel, la estabilidad y atención de los pacientes no es negociable. Matamoros opina, diálogo, franco, honesto, proactivo, incluyente, sin sectarismo, con justicia. Hay sectores que les encanta crear crisis en salud. Sector salud, no manejarlo de manera sectaria. Hay médicos con permanencia y les dan contratos por recomendación y pueblo jorobado. Dania Navas, el gobierno es 100% responsable, tanto el Ejecutivo, el Congreso Nacional. Muestra incapacidad y más cuando cede la responsabilidad a terceros. Los hospitales públicos son importantes y hay que cuidarlos, fortaleciéndolos con buenas prácticas administrativas, no a la privatización.
Eduardo Sánchez escribe, el colegio médico está jugando a política, mezclan verdades con mentiras para sustentar su posición arbitraria. Haroldo lo acaba de dejar establecido, defendiendo un acto ilegal de contratación efectuado por el desgobierno del familión. La politización de la salud debe parar. Aníbal Montoya, aplaudimos los debates diarios que se llevan a cabo en ese prestigioso medio. Si los planteamientos que se hacen cada día se llevaran a la práctica, el 1%, las cosas deberían cambiar. Tal y como observo hoy, mucho bla, bla, bla y nada nuevo. Lo mismo de siempre por los mismos, escriben los televidentes a través de redes sociales. Sigue opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Condiciones secas y temperaturas de hasta 45 grados centígrados prevalecerán este miércoles. En medio de alzas, Honduras destinará más de 6.000 millones de lempiras a subsidios energéticos. Suben homicidios en Honduras y preocupa la hazaña en los crímenes. Esos diputados de Libre serán sancionados con reducción salarial por disturbios. Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Tenemos más mensajes. Este mensaje nos lo envía Eduardo Midense, subsecretario de la CESAL. Dice, bloqueando el acceso a servicios de salud de los más humildes. Me lo comparten médicos permanentes que están al día con sus pagos. Y nos envía esas capturas de los mensajes. Enviaron esto en el chat del centro de salud. ¿Es correcto eso? ¿Debemos presentarnos todos en el colegio médico? En los centros de salud no se atienden emergencias. Entiendo, entonces debemos presentarnos todos en el colegio médico. Nos envían más capturas. Vamos a ver, dice comentario X, pero vale más que venimos un grupo de médicos a cubrir el centro de salud porque le comento que nos llegó una pancreatitis. Hola, ante todo, dice esta captura, cerrando establecimientos que solo un médico atiende. Nos manda esta fotografía también, Colegio Médico de Honduras, una lista de médicos con sus firmas. Favor tomar nota, enviar justificación con comprobante, ya que esa lista mañana será enviada a Tegucigalpa y posterior a eso menciona que nosotros somos los que hostigan. Esa es la intimidación del Colegio Médico a los empleados que están trabajando y no entienden el sentido de la asamblea y los que firman están coaccionados por parte de la delegada como testigos, escribe en estos mensajes el subsecretario de Salud, Eduardo Midense. Sí, vamos con el doctor Haroldo López. Nadie desconoce que hemos fracasado en el sistema de salud. Nadie lo desconoce. Que necesitamos más médicos, nadie lo desconoce. Pero hay un denominador común. Un país con tanta precariedad en el sistema de salud. Cada 4 años, en gobiernos de Libre, en gobiernos nacionalistas, en gobiernos liberales, se pierde el tiempo en diseñar una verdadera política de sanidad donde participe todo el gremio médico, los funcionarios de salud, por los conflictos recurrentes que ocurren. Un funcionario de salud, hayan llegado buenísimos ministros, gente con conocimiento, con conciencia social, con ética, pero la mayor parte del tiempo los ministros, viceministros, lo perdieron en resolver estos problemas cotidianos del sistema. ¿Cómo el sistema va a dar un salto cualitativo? Y aquí es donde dejo al doctor Haroldo López. Doctor. Sí, muy bien. Siguiendo con el objeto de este foro, que es ver la verdadera problemática que tenemos en el sistema de salud. Obviamente, como usted lo ha reconocido, hay una necesidad de médicos. Eso no es de ahorita, ha sido desde hace mucho tiempo. Y esa necesidad, pues como lo mencionaba el doctor Medina, si ya tenemos médicos que están dentro del sistema, pues tengamos esos médicos, ubiquémoslos donde sean más necesarios, eso es correcto. También es correcto lo que dijo el doctor Castillo, y lo acuerpamos en esa reunión, que todos aquellos casos que fuesen irregulares, pues esos casos no vamos a meter las manos del colegio médico, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Aquellos que están
con doble plaza o que no se presentaron o que eran nombramientos completamente irregulares, no se les va a acuerpar, porque no estamos para acuerpar ilegalidades. Se dice que el Colegio Médico se trata de dar un tinte que es político a todo este movimiento. Eso es lamentable, ¿verdad? En los tiempos de Xiomara Castro, de la expresidenta, hubo varios movimientos de asambleas informativas, la doctora Johanna lo sabe, 4 o 5 movimientos con asambleas informativas. Eso fue lo que hubo. Bueno, pero y hasta en un foro de esto fuimos también estigmatizados por una invitada suya. Recuerdo muy bien que estábamos en asamblea informativa en ese momento. Y cuando vino la ministra anterior, si los trató de estúpidos, y estamos en asamblea informativa. Por ejemplo, quiero nada más corregir que no es hasta ahorita que lo estamos haciendo, eso no es cierto. Hemos sido consecuentes con algunas acciones del gobierno actual, como por ejemplo presentamos el plan de salud, la doctora Johanna llegó esa vez al Colegio Médico, ¿verdad? Tratando de acuerpar y asesorar y dar nuestra voz, nuestra opinión para que esto mejore. Por ejemplo, hubo un concurso para cargos administrativos el año pasado, que es obligación de la Secretaría hacer estos concursos para cargos administrativos con cierta normativa. Entonces se llevó a cabo, no fue impugnado ese concurso, fue nombrada la gente. Es cierto que fue ya en el último semestre del año pasado, creo que en diciembre fueron nombrados los nuevos directores en base a ley, y ese concurso no fue impugnado. ¿Y qué pasó? Pues vino este gobierno y los dejó anulado ese concurso, bueno, sin valor y efecto, ¿verdad? El Colegio Médico, si tuviéramos un tinte político, nos hubiéramos echado a protestar por esta acción. Sin embargo, fuimos sobre la balanza, como dice el doctor. Bien, ok, ¿qué pasa con estos médicos? Están dentro del sistema de salud, no se van a quedar sin trabajo, van a seguir en sus labores que les nos están asignados, y pueden hacer su reclamo administrativo perfectamente y toda la acción legal que corresponde, ¿verdad? Y no vamos a boicotear, si así se quiere decir, las acciones del gobierno en que nombre a sus directores de su preferencia para los diferentes centros. No hicimos, la doctora es testigo de eso. Se nos pidió el acompañamiento con el decreto de emergencia. Ahí estuvimos con la doctora también, llevamos nuestra propuesta. Fue algo que con nuestras reservas, obviamente, porque queremos la transparencia y queremos la mejoría del sistema de salud, y el Colegio Médico lo cuerpó. O sea, no es cierto que esto tiene un tinte político. Esto se origina porque si se hubiese revisado, ha habido tiempo para revisar todos esos casos, y si hubiese separado la gente que estaba con irregularidades, que menciona la doctora, no habría ningún problema ahorita. Pero no se puede agarrar de sopetón a todo el mundo y después ahí veo que arreglo. ¿Por qué no se va a arreglar? Profundizamos la crisis. Entonces, a eso me refiero. O sea, anuencia sí hay. Hemos tenido paciencia, la hemos tenido. Pero no podemos ser partidarios de esta toma de decisiones en este momento como están. Perdón, fíjese, Renato, que digamos la incoherencia que ha habido, vamos a tratar de ver cómo contribuir a solucionar la crisis. La incoherencia que ha habido es que en la mesa de diálogo se dijo, estos son los puntos que tenemos que resolver para no avanzar la crisis. El tema es que habían unos acuerdos puntuales de revisar caso a caso para evitar justo el momento en que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos sorprende a nosotros? Que en el proceso de la resolución de esos casos hay un paro, hay una asamblea informativa. O sea, eso es lo que nos tiene a nosotros así como, óigame, si estamos en una mesa de diálogo, en un momento de construcción, de diálogo para resolver una crisis, para ver los problemas, para ver cómo los solucionamos, porque hay asambleas informativas. Y eso es lo que nos tiene muy sorprendido. Yo pensaba en este momento, recuerdo cuando despidieron al doctor Tirso Godoy del Hospital del Tórax, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico el gobierno pasado, lo despidieron. Y yo no vi al Colegio Médico que hizo una acción tan fuerte. Y es más, yo dije, nunca antes un miembro de una junta directiva había sido despedido, lo despidieron. Y no vi que se hiciera un gran movimiento. Entonces sí puede tener un contexto político que tenemos que evitar que eso escale a otros escenarios políticos, porque entonces va a ser más difícil resolver la crisis. ¿Cuál es nuestra propuesta? Insistimos. Y me encanta que usted haya invitado aquí al doctor Haroldo, porque yo tengo años de conocerlo, él también es el médico especialista de mi esposo. Es un hombre que escucha, igual también que Samuel Santos. Prioricemos los problemas que podemos resolver. Eso es como cuando usted tiene un paciente con un infarto o un miocardio, el doctor lo sabe. Hay cosas que usted tiene que resolver en el momentito para salvar al paciente. Pero hay cosas que después, una vez que el paciente esté estable, usted tiene que darle al paciente para que poco a poco se vaya recuperando. Exactamente estamos pidiendo lo mismo para esta crisis. Queremos respetar y se le tiene que respetar a cada
médico especialista, a cada médico general, a cada personal de salud, su proceso, su contratación, y se le debe pagar. Pero mientras resolvemos esos desacuerdos, no podemos seguir exponiendo la vida de nuestros pacientes, que venimos de 4 años, que los pacientes no tenían medicamentos, tenemos que resolver ese tema. Entonces sentémonos a dialogar, prioricemos, que es lo más importante, lo más urgente, lo más prioritario, pero no es justo que sigamos exponiendo la vida de nuestros pacientes que han venido de años de olvido, de carencia. Instalemos una mesa de diálogo sincera, donde estén todos los sectores, y aquí no solamente el gremio médico, todos los que están afiliados a FECOPRON, sentémonos en la mesa de diálogo. Ahí está el Colegio de Odontología, Trabajadores Social, las enfermeras, y ahí podemos tener mediadores a la academia, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si queremos alguien neutral. Entonces, sí necesitamos definitivamente un diálogo donde podamos entender que el bien más importante debe ser garantizar el derecho a la salud, y que nuestros pacientes debe ser nuestra prioridad. Sí han habido avances, sí ha habido buena voluntad, pero insistimos, no sé en qué momento se rompió ese diálogo. Yo invito y hago un llamado respetuoso, gremial, a todos mis colegas médicos. Permítanos revisar caso a caso y evidenciarlos caso a caso, y tenga la garantía que durante nuestro gobierno, durante esta gestión, se va a respetar el libre y debido proceso a cada colega, y cada colega va a estar reintegrado en su puesto. He sido gremialista, soy gremialista y sigo todavía alzando la voz porque se contraten todos los médicos especialistas que en este momento están viviendo, y que nuestros médicos generales todos deben estar en el sistema público, porque necesitamos fortalecer la atención primaria y la atención especializada. Así que llamo a la mesa de diálogo, Renato. Aquí el diálogo sí es la mejor herramienta, y tenemos que garantizar el derecho a la salud de nuestros pacientes. Renato, yo quisiera plantear un hecho. Hace poco estuve hablando con una persona que ha tenido una enorme experiencia en gobiernos precedentes. Me refiero a Ramón Medina Luna, que fue ministro de la presidencia durante un gobierno que muchos hondureños consideramos que fue un excelente gobierno, igual que, por ejemplo, el presidente Ramón Villeda Morales. Pero quisiera yo resaltar lo que él comentábamos sobre el sistema de salud, la necesidad de que en esta mesa de diálogos deben de haber expertos administradores para evacuar rápidamente estos problemas que se han venido planteando por el viceministro de Salud y que han sido también tocados por el doctor Haroldo López. Si hay una situación que es irregular, que administrativamente no es viable, por supuesto, eso debe de ser hecho a un lado, pero sí es crucial de que en forma acelerada esos médicos que son necesarios para Honduras, médicos y médicas, estén trabajando ya por el bien de Honduras. De tal manera que en esa mesa de diálogos que bien menciona la doctora Johanna Bermúdez, deberíamos de tener un grupo de expeditos, de expertos, de grupo, en el cual utilicemos las herramientas, inteligencia artificial. Mire, actualmente los procesos que antes tomaban años o meses, actualmente con un sistema apropiado informático podemos evacuarlo y con un conocimiento administrativo. Nosotros, los médicos y médicas, necesitamos el grupo de administración para que podamos eficientar el proceso, porque yo sí concuerdo en un hecho, de que la salud del pueblo hondureño es nuestra prioridad. Cuando yo mencionaba lo del rey Salomón, el niño es el pueblo hondureño, y consecuentemente debemos de actuar de una manera sabia, y esa sería la recomendación: reunirnos urgentemente, que sea apoyado por este grupo de expertos. Y mire, doctora Johanna, usted como vicepresidenta del Congreso Nacional, usted debe de sumarse inmediatamente, y aquí está el doctor Haroldo López, del cual todos nosotros tenemos una enorme opinión, y ya integrar para el día de hoy resolver el problema. Estamos en la mesa listos,
estamos con el alma, corazón, cerebro, mente abierta, porque tenemos claro que garantizar el derecho a la salud es nuestra responsabilidad como Estado, como país, como gobierno, y estamos listos para dialogar siempre, y el doctor Haroldo lo sabe. A propósito que mencionó la inteligencia artificial como herramienta para que también contribuya a las mejores decisiones, justamente le pedí a la inteligencia artificial una respuesta si hay buenos administradores de salud en Honduras. Sí, y me dice, si los hay, claro que sí. Existen profesionales Totalmente. formados en salud pública, administración hospitalaria y gestión sanitaria. Muchos trabajan en condiciones difíciles y con recursos limitados. El problema no es solo la capacidad individual. ¿Dónde están las fallas? Se pregunta la inteligencia y me responde. Gestión institucional débil, falta de planificación a largo plazo, cambio frecuente de autoridades, decisiones más políticas que técnicas. Así es. Uso ineficiente de recursos, escasez de insumos básicos en hospitales, problemas en compras y abastecimiento, infraestructura deteriorada. En cuanto a centralización y burocracia, me dice, procesos lentos, poca autonomía en hospitales, dificultad para responder rápido a necesidades locales. Y viene lo que ya sabemos todos, corrupción y falta de transparencia. Este es uno de los factores más señalados, afecta directamente la confianza y el funcionamiento del sistema. ¿Qué impacto tiene todo esto? Largas filas y tiempos de espera, falta de medicamentos, saturación del sistema público, migración de pacientes al sector privado y ahora son menos porque los ingresos no son suficientes. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Le pregunto. Más que ausencia de talento, lo que se observa es un sistema con fallas estructurales de gestión, supervisión y continuidad. Un entorno donde los buenos administradores no siempre pueden ejecutar bien. En síntesis, Honduras sí tiene profesionales capaces, pero el sistema de salud necesita mejor gobernanza, mayor transparencia, planificación sostenida y menos interferencia política. Yo creo que son problemas estructurales que merecen ser tratados por buenos administradores, por el colegio médico, por los actuales funcionarios de salud, por exsecretarios y exsecretarias de salud, para que de una vez por todas las administraciones, sean de Libre, el Partido Nacional o Partido Liberal, no pierdan su tiempo en la solución de conflictos laborales. Mientras tanto, la política de salud para el futuro no aparece en Honduras. Por eso yo con todo respeto, y voy a insistir con la palabra respeto, por el respeto que le tenemos a nuestros médicos, a mí sí me parece que esta medida de hoy es desproporcional. La asamblea informativa no es otra cosa, porque esto se viene utilizando desde hace 4 décadas en Honduras, que suspender el trabajo, simplemente. Suspender el trabajo en un pueblo precario, necesitado de salud. Ese es el puntito que me sensibiliza en ese tema. Ya escucharé de nuevo al doctor Haroldo López, escucho al subsecretario que también es, José Miguel Castillo. Es máster en salud, en gestión, administración de hospitales. Los dos viceministros tienen una maestría en gestión y administración de salud, los dos. Mire Renato, hay que entender algo. Hablamos de futuro, hablamos de proyección de un sistema a largo plazo, hablamos de políticas de salud. ¿Sabe cómo que es esto? Como que usted quiera remodelar su casa y no ordene lo de adentro, y quiera hacerle 3 pisos arriba, y no tenga ni las columnas para sostener los pisos. Lo mismo pasa en salud. Mire, desconozco la verdad cuántos ministros, cuántas administraciones han pasado por la Secretaría de Salud. Hoy, a esta fecha, tengo una persona construyéndome la base de datos de planilla, para realmente poder saber cuántas personas existen contratadas, por qué vía, por interinato, por contrato, por permanencia. Y ayer que hacía los primeros cruces de variables, es horrible. Tengo personas con 4 plazas. Tengo personas con plazas y contratos. Tengo personas con plazas y interinatos. ¿Sabe por qué, Renato? Porque en el desorden hay corrupción. Y lo hemos dicho a todos con quienes nos hemos reunido. Hey, apóyennos, ayúdennos a ordenar. No piensen en futuro si tienen un desorden. ¿Y sobre qué futuro vamos a trabajar? Hablemos las cosas como son. Ha habido pésimas administraciones de todos los colores políticos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento administrativo para estructurar un manejo de una Secretaría de Salud. Si yo ni siquiera soy capaz, Renato, de tener la planilla, y cuando digo empresa sé que me critican y sé que dicen que hablo de privatización, pero el concepto de empresa es administrativo. Si yo ni siquiera soy capaz de tener un dato actualizado de planilla en tiempo real, señores, ¿y qué estamos administrando? ¿Y de qué política vamos a hablar a futuro?
Si en el desorden cada quien con su agenda oculta logra sus cosas. No, si miren, aquí nadie está hablando mentiras. Y por lo menos el tiempo que Eduardo y mi persona estemos, vamos a decir las cosas como son. Y todos los días recibo gente en mi oficina con agenda oculta, que lo que quieren es ver cuánto sacan de la piñata. Y eso no va a pasar. No va a pasar mientras nosotros estemos aquí. Y no va a seguir el desorden hacia adelante. Y no nos vamos a desenfocar del plan de gobierno. Eso no va a pasar. Vamos a seguir arreglando las cosas, vamos a sentar las bases para que primero Dios, los que continúen en adelante lo sigan haciendo bien, pero vamos a ordenar la casa. No vamos a seguir hablando de futuro cuando ni siquiera usted tiene estructurado el sistema de pagos de planilla de sus colaboradores, empleados, como le queramos llamar. ¿Cómo vamos a hablar de futuro, Renato? ¿Cómo vamos a hablar de futuro si ni siquiera somos capaces de poner acetaminofén en el último centro de salud del país, en tiempo y forma? ¿De qué futuro estamos hablando? ¿De qué política estamos hablando? Pero ¿qué pasa, Renato? Que para que todo esto se dé, cada sector del país tiene que dejar afuera su agenda particular. Lo hemos dicho abiertamente. Ayúdennos, apóyennos. Queremos hacer las cosas bien. Llevemos el orden. Arreglemos la secretaría. Pero en el desorden que está. No importa cuántos ministros desfilen, Renato. No importa. Van a ser 20, van a ser 50. Capacitados, no capacitados. No lo van a lograr. No lo van a lograr porque están heredando una empresa en desorden, una empresa quebrada y una empresa con un montón de daños estructurales que a nadie le ha interesado arreglar en 40 años. Y reunámoslos a todos. Esta problemática no solo es de 4 años, es desde que la Secretaría existe. No ha habido administración, señores, procesos centralizados en una única persona, burocracia, cosas engavetadas, corrupción. Estoy despidiendo gente que cobra 200 lempiras por pedirle un voucher a un colega. Vamos a hablar, hablemos las cosas como son. Apóyennos en la reorganización, apóyennos en poner orden, apóyennos en estructurar esto, para que tal vez después de 4 años podamos hablar de futuro, pero hablar de futuro sobre el desorden, que es la Secretaría de Salud hoy, hablar de futuro sobre que tengo que salir a buscar 130 millones de lempiras para poner a funcionar los aceleradores lineales del San Felipe, porque un funcionario los compró sin presupuesto. No, señores, no es que nosotros estemos cerrados, es que somos responsables y tenemos conocimiento de los temas administrativos. Me hablan, contrate a todo el personal descentralizado como personal de la Secretaría de Salud. Estamos totalmente de acuerdo. Tengo que hacer los números, Renato. Al pasar a ser parte de la Secretaría de Salud, tengo que garantizar las cuotas patronales, tengo que garantizar pago a seguro social, tengo que hacer números. La administración es eso. La administración no es ser doctor y dar consulta y operar. La administración es manejar una empresa. Y para eso también se estudia, se trabaja y se adquiere experiencia en ese sentido. Y hemos sido claros en el discurso con el doctor Eduardo. Apóyennos, ordenemos las cosas, hagámoslo bien, seamos transparentes. Pero para que eso ocurra, cada sector tiene que dejar al lado su agendita particular y poner al paciente como centro de la discusión. Y vuelvo y lo repito, mientras estemos, y así lo disponga el presidente de la República, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y no nos vamos a desenfocar del plan de gobierno. Y no vamos a dejar de tener las mesas técnicas. Y no vamos a dejar de organizar la administración. Eso no va a pasar. Ese es nuestro compromiso con la gente, eso es nuestro compromiso con Dios y ese es nuestro compromiso con el presidente. ¿Sabe cuál es mi preocupación? Yo vi desfilar buenos ministros y ministras de salud, excelentes, intachables, pero el tiempo lo consumieron en estar solucionando esta problemática. Y eso es lo que me preocupa. Si usted logra corregir estos problemas de administración de la Secretaría y de todo el sistema de salud, sin minimizar, sin dejar de hacer el plan que dice que tiene a futuro con nuestro sistema de salud, quedará en la historia, doctor. Pero mi preocupación es que lo enreden a usted y al otro subsecretario en toda esta problemática. Ya andan los odontólogos en las calles, ya los están citando para hoy a las 8. Aparecerá un sindicato del Hospital Escuela, aparecerá el sindicato del Seguro Social, con demandas, y ahí consumirá todo su tiempo. Es mi problema. Vendrá otro gobierno, pondrán a otro ministro, a 2 subsecretarios, y el país
estará en ese círculo vicioso y la gente ya no puede pagar hospitales privados y tiene que acudir a ellos por la precariedad de nuestros hospitales públicos. Es que ese es el problema. Lo que ha dicho usted hoy, la última intervención que ha tenido, a mí me parece una intervención histórica. Sí se lo digo, parece una intervención histórica. Pero sí me preocupa que pase 4 años ahí consumidos en estos debates, doctor José Miguel Castillo. Y después escucho a Marco Tulio y Haroldo. Yo quisiera hacer un comentario. Desde la perspectiva de las neurociencias sociales, y voy a utilizar, debemos de flexibilizar en ocasiones nuestros posicionamientos. Muchas veces el problema de los conflictos, hay veces es por egos. Lo pudimos ver en administraciones previas, que realmente el ego evitaba de que una persona pudiera llegar a un convenio o un arreglo de una situación que requiere una rápida resolución. En ese sentido, creo que la comisión, y aquí está la oportunidad, porque tenemos al vicepresidente del Colegio Médico, un hombre con un gran nivel académico y respetado por los médicos y médicas de Honduras, y tenemos una vicepresidenta del Congreso Nacional y un viceministro. Yo sugeriría respetuosamente que inmediatamente después de este foro pudieran tener una reunión, porque ya se está discutiendo en este momento la resolución del problema, y que el doctor Haroldo López con usted, doctora Johanna, y el viceministro rápidamente resuelvan lo que tienen que resolver bajo los principios que se han planteado. Por supuesto, hay aspectos estructurales que no debemos de olvidarnos. Hay 298 municipios en Honduras que están sufriendo. Y efectivamente, uno de los problemas que nosotros tenemos es que no estamos empoderando a las comunidades. Muchos alcaldes ahora están contratando médicos y médicas por parte de la alcaldía porque no hay posibilidades de cubrir a toda la población. Es decir, en este sentido, el siguiente paso es la resolución aguda del problema, pero luego inmediatamente, como bien dice el viceministro Castillo, debemos de trabajar en materia de salud pública. Yo acabo de venir de Lyon, en una reunión de la semana pasada. De Francia, donde estuve con el doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, y donde estuvo el presidente Emmanuel Macron. Estuvo la ministra de Salud de Francia, asimismo el ministro de Alemania y un ministro de Sudáfrica y el presidente, asimismo, de la República de Ghana. Miren, la decisión política, particularmente de Emmanuel Macron y de este grupo en lo que llamaron One Health, una sola salud, es la decisión política de resolver los problemas inmediatamente. Claro. Y ese es el punto. Es decir, una decisión política en la cual dejemos a un lado los egos y que resolvamos los problemas. Porque de otra manera las personas continuarán inmediatamente muriendo. Esto es como que Haroldo López, que es un extraordinario intervencionista, no resuelve inmediatamente un infarto al miocardio y haga lo que tiene que hacer. Así estamos en Honduras. Casi pudiéramos decir un infarto al miocardio en la salud pública hondureña. Y aquí tenemos los intervencionistas, viceministro Castillo, doctor Haroldo López, doctora Johanna, reunámonos ahorita, resolvamos el problema, porque esto no requiere de más, porque hay una emergencia nacional. Tenemos que resolver la crisis, tenemos que poner en el centro a los pacientes y tenemos que dialogar. Yo definitivamente creo que aún en las guerras más sanguinarias, el diálogo sigue siendo la mejor herramienta para solventar cualquier crisis, y la vida de nuestros pacientes, que ya está de por sí deteriorada, depende de la atención que le demos. Sentémonos a dialogar. Doctora, déjeme hacerle una última pregunta aquí al viceministro José Miguel Castillo antes de ir a la pausa comercial. Usted estudió medicina en Cuba. Mucho hablamos aquí de la medicina preventiva cubana.
Sabemos cómo es el sistema. Allá nadie reclama y el que reclama lo entoletan. Pero aún así, con esos problemas del sistema, problemas para nosotros, no sé si para los cubanos, me imagino que también para ellos. ¿Cuál es la gran diferencia de la administración, sin meternos en asuntos de ideologías? ¿Cuál es la gran diferencia? Usted que estudió allá, me imagino que visitó hospitales, que hizo prácticas en hospitales. La gran diferencia administrativa de los cubanos con su sistema sanitario y el nuestro, doctor José Miguel Castillo. Ok, sí, le voy a adelantar que es un poco un mal ejemplo para comparar a nuestro país con otro, pero se lo voy a resumir así. Cuba cumplía, y digo cumplía porque creo que ahorita está mucho más deteriorado, pero en su momento cumplía con los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. La cantidad de médicos por población, tenía las estructuras de al nivel atención primario, a nivel secundario, terciario e institutos. Hoy aquí en Honduras solo tenemos un instituto. Cuba ya era un país en aquel momento, hace 20 años, que ya tenía institutos para casi todas las subespecialidades. Ahora bien, se lo voy a resumir así. Un colega como el doctor Haroldo López, un hombre altamente capacitado y que ha dedicado su vida al estudio de la medicina, el salario del doctor Haroldo López, con un perfil como el de él en Cuba, rondaba menos de los $40 al mes, Renato. Y Haroldo no viviría en Cuba, ni ejercería la medicina en Cuba. Al menos en una emergencia para ayudar a los cubanos, sí. Claro, si un gobierno le paga $40 a un subespecialista que ha estudiado más de 20 años y que sigue estudiando, como es el doctor Haroldo López, pues así cualquiera cumple los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la realidad, si comparamos Cuba. Ahora, si comparamos un modelo más exitoso y que no daña la dignidad del profesional como Canadá, es un modelo en que todo es gestión por resultados. Usted es el médico familiar y usted no tiene un salario fijo, tiene un salario fijo con indicadores de acuerdo a sus logros. ¿Cuántas personas hace que dejen de fumar? ¿Cuántos diabéticos controla? Si es cirujano, ¿cuántas cirugías hace al mes? Lo que pasa, Renato, que para llegar a hablar de medición de indicadores, hay que hablar de inversión en salud. Inversión de salud no es gasto. Aquí en Honduras podemos gastar millones, pero el concepto de gastar no significa retorno en resultados. El concepto es invertir. Entonces, ¿qué pasa? Hablan mucho y nos dicen, 55,000 lempiras por una vesícula está sobrevalorado. ¿Sí? Ok. Pero si el doctor que opera esa vesícula hoy, que es parte de la estructura del sistema público, por su antigüedad ya gana 100,000 lempiras, Renato, y solo hace una vesícula en 6 horas, haga el número y diga que es más caro y que es más barato. Entonces, por eso le digo, hay que arreglar la casa, hay que ordenarnos, establecer un sistema de salud con políticas públicas, es un sistema de salud con gestión por resultados, cosas medibles y alcanzables, porque no es cuánto gasto, es cuánto logro con lo que gasto. Nadie discute que gastamos muy poco y el número es bien sencillo. Hoy, si tomamos 11 millones de habitantes, el gobierno destina 2,000 lempiras al año por cada habitante. A la salud. A la salud. Y con esos 2,000 lempiras, como ciudadanos esperamos tener cirugías, tener medicamento crónico, tener controles de embarazo, con 2,000 lempiras. Hoy un seguro privado, lo mínimo que le va a costar son de 1,500 a 2,500 lempiras, lo mínimo, mensuales. Entonces, ¿sí es un tema económico? Sí. Ahora, es el tema económico más el enfoque de inversión, gestión por resultados. Con cada persona en la Secretaría de Salud que yo me reúno, sean de gremios, sean de fundaciones, sean de descentralizados, les digo, necesito saber cuánto retorna en servicios de salud por cada dólar que estamos poniendo en la mesa. Entonces, así se maneja y así se va a lograr en un futuro. Pero para eso hay que tener un enfoque claro de lo que se quiere lograr. Ayer nosotros hablamos con la comisión del Colegio Médico. Tenemos centros de salud en Tegucigalpa que tienen 11 médicos generales, Renato. Vayan a entrevistarlos, vayan, búsquenlos. 11 médicos generales. Eso se llama de gobernanza. Pero le garantizo, y vea el momento en que se lo digo, le garantizo que en el momento que iniciemos el ordenamiento, que va a ser otra fase, y que empecemos con la reubicación, va a haber los problemas. Y van a decir que estamos violentando derechos. Y van a decir que estamos incurriendo en falta. Se lo garantizo, porque todo el plan de gobierno está estructurado. Y tenemos fechas, y gracias a Dios vamos cumpliendo las fechas. Y vuelvo y les repito, no va a existir desenfoque.
Gestión por resultados. ¿Cuántos médicos generales necesita un centro de salud? Promedio. Eso depende de la población. Ese que tiene 11, que nos puso, por ejemplo, usted sabe a qué se está refiriendo. Tenemos colegas dispensando medicamentos cuando deberían de estar dando consulta. Esa es la realidad, Renato. El recurso más caro de la estructura de salud, que es el doctor, y que es el más caro porque obviamente que es el que más se prepara y el que más años invierte de su tiempo en estudio, está siendo subutilizado. Y entonces el hospital escuela y el catarino, cuando los residentes le piden un aumento de beca, se le paraliza. Pudiendo usted tener ya el catarino y el hospital escuela con todos los médicos generales dándole soporte a los especialistas. Eso es gobernanza, Renato. Esa es administración. Eso no es ser cirujano, eso no es ser internista, eso no es ser cardiólogo, eso es administrar. Y para ahí vamos, y no nos vamos a desenfocar. Más de 4 años trabajando el plan de gobierno, no nos vamos a desenfocar. Tenemos la agenda clara y tenemos las fechas, y vamos cumpliendo. El vicepresidente del Colegio Médico, Haroldo López, después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente, en el programa en el que participan Johanna Bermúdez, Marco Tulio Medina, Haroldo López y, como ven ustedes, el subsecretario de Salud, José Miguel Castillo. Vendremos también con lectura de mensajes que nos llegan. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes a través de redes. Alice escribe: el gobierno anterior solo contrató a médicos y enfermeras sin hacer el debido proceso en servicio civil y ahora quienes pagan son los más necesitados, el que menos tiene. Cobardes como ellos tienen plata para ir a clínicas privadas, no les importa. Saquen a los médicos de la política. Nuevamente Alex escribe: en este país los médicos tienen trabajo en los hospitales públicos, atienden a los pacientes de la manera más degradable. Ellos tienen sus clínicas privadas y son groseros, la mayoría no tienen vocación, solo se graduaron por amor al dinero. Raúl Blanco escribe: completa responsabilidad del gobierno. Mientras desvían fondos para la empresa privada con la excusa del decreto de emergencia, deberían de fortalecer el sistema de salud. René opina: por enésima vez te voy a resumir el programa. Nada, dice René. Raúl Blanco opina: Renato, mientras Honduras no tenga un plan de Estado dirigido a salud, educación, seguridad e infraestructura y vivamos al plan de cada gobierno, seguiremos comiendo M, escribe este televidente. Vamos a ver a través de WhatsApp. Buenos días a todos. La mejor decisión que tienen que tomar el presidente y la CESAL es despolitizar los puestos de dirección de regiones y hospitales. Deben ser por concurso y ser dirigidos por personas con el perfil. Aquí en Comayagua quitaron a una doctora que tenía todos los requisitos y pusieron a una muchacha que no sabe ni dónde está parada. Más bien obstaculizan el proceso administrativo. Salud es una institución delicada y debería ser dirigida por salubristas, no por políticos. Por eso no avanzamos como país, escriben los televidentes a través de ambas redes. Continúe escribiendo en nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Aquí me está escribiendo el señor secretario de Finanzas, don Emilio Hércules, para que lean el mensaje de ustedes ahí en pantalla. Sí. Dice: ningún funcionario se va a atrever a pagar con recursos públicos cuando hay contrataciones irregulares. Después los andan persiguiendo. Esos médicos y personal en otras áreas del sector público fueron contratados sin estructura presupuestaria, o sea, sin fuente de financiamiento. Es lamentable que suceda con sectores tan importantes como la salud y la seguridad. Mala práctica de todos los gobiernos nombrar gente en sus últimos días. Hoy vemos los resultados. Hay que ordenar la casa y trabajar dentro de la legalidad. Hay que revisar cada uno de esos casos. Además, se viene revisión del SIDEP, Sistema de Registro de los Servidores Públicos. Hay personas con salarios dobles, dualidad de funciones en mismos horarios,
personas que ya ni viven en Honduras y siguen devengando, etcétera. Es el mensaje que me envía el secretario de Finanzas, Emilio Hércules. Los hallazgos que tuvieron. Miren, yo solo voy a decir algo. En este conflicto no nos descalifiquemos. No nos descalifiquemos, mucho menos a los médicos. Se puede disentir de una decisión desproporcionada, que a mí me parece, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que es una decisión desproporcionada. Pero no descalifiquemos, por muchas razones. Son gente que ha estudiado, merecen nuestro respeto. Además, a ellos tenemos que acudir, pobres, ricos, todos los estratos sociales. Que este problema de hoy no genere adversarios, ni enemiste, ni nos enemistemos con los médicos. Solo hay que plantear las cosas como las estamos planteando. Aquí, doctor Haroldo López, la gente está pidiendo diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo para resolver esta situación y enfocarse en lo que está hablando ahí el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, permitirle que ordene la casa. Y después que con la oración de todas las municipalidades que son inexistentes en el problema de salud, salvo algunas cuantas municipalidades, tratar de contribuir todos a resolver un problema estructural histórico de liberales, nacionalistas y libres en Honduras. Así que voy a dejar al doctor Haroldo López, que ha canalizado los mensajes y las participaciones de todos los presentes en Frente a Frente. Doctor López. Sí, claro, nosotros siempre estaremos dispuestos al diálogo. De hecho, por eso nos sentamos durante la Semana Santa y estuvimos conversando. Este problema se resuelve fácilmente. Claramente el doctor ha dicho que hay contrataciones irregulares, que no cumplen los requisitos, que tienen, no sé, 2, 3, 4, 5 contratos, lo que sea. Una vez que esto es demostrado y ha habido tiempo para que lo pudieran haber revisado, pues asumieron en enero de este año para arreglar la casa y una de las primeras cosas que encontraron y hallazgo fue esto. Estoy completamente de acuerdo, si es irregular, y nosotros estamos anuentes que ese tipo de contrataciones no pueden seguir. Aquellas personas que tengan dualidad de funciones en el mismo horario, etcétera, etcétera. Entonces eso ya debería haber estado revisado para saber qué casos eran especiales, que son muy pocos, y la demás gente que siguiera laborando de manera ordenada. Eso es lo que pienso yo. Yo voy a ordenar mi casa. No voy a sacar todo acá y después voy a botar todo y no sé qué es lo que me servía y compro todo de nuevo. No, te reviso qué me sirve, que está en funciones y lo que no sirva lo descarto. Por dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Nada más en relación a esto. Entonces nosotros estamos dispuestos. Me agrada mucho la exposición del doctor y creo que el Colegio Médico está dispuesto a apoyar en eso. De hecho, el plan de nuestra opinión y los lineamientos, que la doctora Johanna los leyó, precisamente se basa en esto, en gestión por resultados también. ¿Qué resultado da determinado médico, sea cirujano, clínico, la labor que esté ejerciendo, ¿verdad? Y que sea medible? Completamente de acuerdo, así debe ser. Y es algo que debe de instaurarse, no estamos en contra de eso. La temporalidad, que fue lo primero que se sacó aquí. En ningún momento estamos nosotros arguyendo que deba firmarse los descentralizados el día de mañana. Ni ha sido bandera de lucha. Dimos una temporalidad que usted mismo lo mencionó, que eso iba a estar para junio o julio. O sea que en realidad hay cosas ya avanzadas. Y esto en que estamos metidos no debió haber ocurrido. Tuvo que haber revisado, se tuvo que haber demostrado quiénes estaban de manera irregular y contratar los que seguían de manera que tenían todo de forma. Se requieren médicos, eso es inobjetable. No podemos invisibilizar un problema, lo tenemos acá. Entonces yo invito que con la celeridad del caso, creo que fueron 53 expedientes, 59 que revisaron ayer, ¿verdad? De los cuales la mayor parte estaban en orden. 59 están bien ordenados, ¿verdad? Correcto, y recursos valiosos. Hablábamos de pediatras, cirujanos, anestesiólogos. O sea, vean lo que estamos descartando sin haber analizado eso, y eso es lo que me refiero. Y no es con el ánimo de criticar, vaya, que vamos sin señalamiento ni descalificaciones. Estamos de la mejor manera nosotros con la mejor actitud de apoyar todo aquello que es correcto, completamente. Y eso es algo que lo vamos a seguir haciendo, pero salgamos de este problema de esta manera. Se revisa rápidamente el día de hoy eso, se dice, estos son los que tienen irregularidad, esto se acabó. Cheque. Viceministro. Sí, en efecto, para el día martes tenemos la segunda mesa de revisión de 200 casos
Y con el día martes cerramos los 259 casos que son los que a nivel de Secretaría de Salud teníamos en tema pendiente con el Colegio Médico. ¿Cuál es la siguiente ruta de trabajo? Los médicos que llevan por interinato más de 1 año, más de 2 años cubriendo un interinato cuyo colega que era dueño de esa plaza ya se jubiló o por razones de enfermedad ya no está o lastimosamente falleció, entonces seguir continuando con esos nombramientos. Porque cuando un colega está por interinato en una plaza que ya el dueño de la plaza ya no está en el sistema, pues ya ese colega que ha estado cubriendo ese interinato es dueño de ese espacio. Y no tiene ningún sentido, ni administrativo, ni lógico, seguirlo manteniendo bajo ese interinato. Ese es el siguiente paso que vamos a estar trabajando. Y como cuarto paso están los 200 colegas, 200 y algo que están censados, que no se les dio su nombramiento durante COVID. Esas son las líneas de trabajo que tenemos como Secretaría de Salud y con la mesa técnica del Colegio Médico. Aprovecho el espacio porque ayer les hice una petición al Colegio Médico y espero que la tomen en cuenta. Que por favor le comuniquen a los colegas en este gobierno, en los dentro de 4 años, en los dentro de 8 años, dentro de los de 16 años, no se presenten a trabajar sin un contrato. No se presenten a trabajar con un mandato de voz. Que un director les dice, venite mañana a turnar. Orientemos al colega. No, hay una relación que se debe establecer administrativa formal. Todavía me siguen llegando casos fuera de los 259 que están peor porque no se nombraron ilegalmente, no tienen un contrato, no tienen un interinato y alguien de boca les dijo vénganse a trabajar. Entonces yo le decía al Colegio Médico, corrijamos los problemas de raíz, orientemos al colega. Un colega no se puede presentar a un establecimiento de salud pública porque un director le dijo venite a trabajar mañana, ahí después te consigo el contrato. Por favor, es un tema de responsabilidad. Los médicos somos universitarios. Como universitarios debemos de saber que una relación laboral tiene un principio, un final y tiene una condición básica administrativa. Y es un documento. Le pedí ayer a la mesa del Colegio Médico, manden un comunicado, manden una circular. Que los colegas no sigamos siendo parte de esa mala práctica de que nos dicen venite a trabajar y no tenés ni un contrato firmado, Renato. Gran parte de la problemática es esa. Entonces, son un poco de las reflexiones que les dejo. El día martes terminamos de revisar los 200 casos. Los 200 casos se están revisando con expediente desde hoy. Y Renato, para el tema de la preocupación que es muy real que usted exterioriza, cada vez que tanto Eduardo o mi persona estamos en un foro, arrancamos a trabajar 2 horas antes. Ya hoy firmamos los médicos en servicio social que teníamos pendiente, que en el gobierno anterior no se les pagaba a los de la Católica. Este año los estamos reincorporando y pagándoles como es de ley. Y continuamos hoy ya revisando los primeros 40 expedientes de los 200 que los estamos revisando en persona. Y la información que no tenemos llamamos al colega. Y si tenemos dudas llamamos a otro colega que lo conozca. Y lo vamos a ir haciendo con los 200 casos. ¿Por qué hasta el martes? Gracias. ¿Por qué hasta el martes? ¿Por qué no hoy? Son 200 casos, Renato, que hay que revisar. Claro, y muchas veces ni siquiera tenemos el expediente a nivel central. Y esa es la parte que quisiera que entiendan. Para mí lo más fácil, y con Eduardo, es decir, hey, démosle, firmemos, y que se acabe el problema. Pero no, hay un tema de responsabilidad, y hay un tema de seriedad administrativa que hay que seguir. Y yo no sé si la asamblea de hoy va a continuar mañana, doctor Haroldo, o solo es por hoy. Desconozco ahorita, están reunidos y ahí se toman las decisiones por parte de la asamblea. Bueno. Vamos a la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes. José escribe, ambas partes tienen responsabilidad, pero considero que los médicos tienen la mayor parte porque solo velan por sus intereses sin importarle para nada el pueblo. Son voraces y mercenarios de la salud, para nada hacen el juramento hipocrático. Gumercindo escribe, el gran problema, la gran maldición de nuestro pueblo. Todo se ve con el lente de la ideología. ¿Cuántos desastres hubo en el gobierno anterior? ¿Cómo fueron tratados por la ministra de Salud? ¿Por qué estaban alineados? Ya sabemos con quién. Es tiempo de poner orden. Son algunos de los mensajes a través de nuestras redes. Gracias por haber opinado. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión.
Ya tengo con ellos y quienes no. Ese es el gran trabajo que están haciendo. Todo lo que dicen son mentiras. Lo que siempre acostumbran a hacer, engañar al pueblo haciéndose pasar por los buenos. ¿Qué dice de esto que escribe la gente, viceministro, así, de manera breve? No es cierto. Para nada, es una base de datos de todos los recursos humanos contratados en Secretaría de Salud, no tiene nada que ver con política. Ok. 20 segundos, doctora. La salud es un derecho y es responsabilidad nuestra garantizarse el derecho a la salud, así que nuestro mayor llamado es a la conciencia, a la empatía, al corazón, al amor de todos los colegas médicos y sentémonos a resolver la crisis hoy y garanticemos que cada paciente que llega sea atendido con amor y calidez, que es nuestra principal razón de ser médico. Estamos dispuestos a dialogar. Doctora Johanna Bermúdez, vicepresidenta del Congreso, es diputada, el científico Marco Tulio Medina. Doctor. En primer lugar, hay un síndrome que yo siempre resalto cuando uno está en el poder, cualquier poder, sea el Congreso, Colegio Médico o la Secretaría, el síndrome de ubris, cuando a una persona se le sube el poder y no le permite ver con claridad y tomar las decisiones apropiadas. Debemos de dejar, como yo mencionaba, el ego a un lado y pensar en el pueblo hondureño. Hay razones claras a favor de lo que dice el viceministro, a favor de lo que dice el Colegio Médico. No hay un punto en un solo lado o un punto en otro lado, y creo que la sabiduría debe de prevalecer y resolver desde el día de hoy, viceministro, muy respetuosamente, hay que reunirse ya para que haya, como decimos, cuando uno va a tener un papa, humo blanco. Doctor Haroldo López, vicepresidente del Colegio Médico. Sí, nada más resaltar que los problemas se arreglan pues de donde se originaron. Yo creo que estamos a tiempo, esto se puede resolver el día de hoy, que se revisen todos estos casos que están pendientes, se diga cuáles no son los que califican por determinadas razones y todo esto vuelve a la normalidad. Todo depende de la voluntad política que tengamos. Muchas gracias a todos, al subsecretario José Miguel Castillo, a los doctores Johanna Bermúdez, Marco Tulio Medina y Haroldo López. A ustedes muchas gracias, buenos días. Gracias.